Opa, Hola José, Lea, ¿cómo estás? aquí vamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿Se ve va bien. bien? Va. ¿Cómo están tus ¿Se cosas? oye bien? Bien, bien. Activo Perfecto. desde temprano. Activo desde temprano. ¿Sí? Sí, sí. Sabes que ahora hay ¿Hace frío un... ahí? Sí, está lloviendo mucho. Voy a colocar esto un poco mejor. Bueno, está lindo para estudiar Eh, entonces. sí, y programando cosas buenas que se vienen, así que vamos, vamos. Pero desde muy temprano, desde las 5 de la ¿Se, mañana, se, se- activo. se te corta o se me corta a mí nomás? Yo voy bien. ¿Me escucha? ¿Me oye? Hola. Ahí está. Sí, 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 sí. Por ahí se Sí, corta. sí, Por ahí no. voy a tener que cambiar al celular porque estoy con la tablet. Pero bueno, después lo vemos a eso. Vale. ¿Cómo has Cualquier cosa, estado? me avise. Bien, bien. Activo, programando cosas. Bueno, siguiendo con estos live que hay mucha buena respuesta de la gente, con muchas preguntas. Ayer hubo un tema interesante que era la ecografía musculoesquelética. Bueno, pero bien. Vamos a esperar Bien. unos minutitos más Sí, vamos a y esperar un ratito. comenzamos. Sí. A ver. Pero sí, estudiando, haciendo cosas que no podía hacer en un día, en unos días normales, así que hay que aprovecharlo. Las cosas Tal hay que cual. aprovecharlas. Vamos a ver. Por ahí hay varias preguntas que me han hecho. Lo que sí, vamos a decirle a la gente que el objetivo era más que nada hablar de dolores cervicales, de las disfunciones biomecánicas, cráneos vertebrales, cervicalgias, y que la gente vaya preguntando por ahí, hacerlo más, no tan aburrido, más didáctico, que la gente sepa cómo, que nosotros seamos el vínculo de ayudarla como para que en estos tiempos que no hacen buena actividad física o no hacen actividad física, a ver cómo nosotros lo podemos llegar a ayudar. Exacto. Sí, hoy el tema a la charla es columna cervical, que bueno, Perfecto. es difícil que, mira, ahí nos saludan Acá tengo a mi desde amigo. Irán. Ya, buenísimo. Columna cervical, que es muy común, Sí, siempre la cervical y la región cráneo cervical tiene muchísima implicación con múltiples estructuras. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y como decía Lea, la idea es interactuar un poco con los que nos escuchan, preguntas, y bueno, desde nuestro punto de vista, poder informar lo mejor posible. Así como Lea tiene su raquis por allí, también, también acá tengo el tengo a mi mío. amigo. Así que nada. No, bueno, la Bueno, idea dentro de la práctica terapéutica, creo que es una de las patologías que en mi característica tengo casi un 90% de lesiones a nivel de causa cráneo vertebral. Como me especializo bien en osteopatía y más que en osteopatía, más en posturología, porque una osteopatía distinta, buscamos la causa inicial, como hablamos con vos el otro día, buscamos la causa inicial de toda disfunción biomecánica, que eso conlleva a una patología articular justamente por la contractura muscular. Dentro de eso, intentamos desactivar esa contractura de todo el complejo articular suboccipital y cuáles son los músculos que verdaderamente los tónicos estabilizan. Porque la gente por ahí piensa que la columna en sí, tanto cervical, torácica como lumbar y sacra, necesita fortalecer o necesita fuerza. La columna no necesita fuerza, la columna necesita estabilidad y resistencia.
Eso necesita la columna, porque si le metemos fuerza, las fuerzas por las lateralidades que tenemos, tanto de un pie o del otro, o de un ojo del otro, genera disfunciones a nivel biomecánico y ahí donde se altera una articulación. Y ahí hay Sí. que tener cuidado. Sí, para explicarlo de otro modo, hay grupos musculares que cumplen una función estática, otros dinámicos, Claro, y que el conjunto de ese funcionamiento de cada uno, que en la columna cervical hay muchos entrecruzamientos de musculatura importantísima. claro, Por poner un ejemplo, el esternocleido occipitomastoideo, que viene desde el occipital y va hacia anterior, entrecruza mucha musculatura. Entonces, entender que es muy bueno lo que acabas de nombrarle, a que el tonificar, el tener esa fuerza, no te hace, todo lo contrario, más sano una columna cervical, hablando de columna cervical. claro, exactamente. Por ahí la gente, yo veo a veces en los gimnasios o lo veo en internet, los rugbyers, por ejemplo, que agarran y hacen fuerza con la Sí, cervical o están con una pelota en contra de la pared haciendo isometría. Digo, qué error que por ahí tienen el concepto de fortalecer en los periodos. A ver, eh, vamos a fortalecer. Listo, un profe que empieza a fortalecer en tiempo y forma, pero presuponemos que siempre esa articulación hay una disfunción. O sea que no podés fortalecer esos músculos que vos me estás diciendo porque no son los que me van a romper la articulación. Justamente no se entrenan en el gimnasio o en las casas o los instructores, no me pueden llegar a entrenar los músculos tónicos como a ellos le enseñan. El músculo claro. tónico lo que hay que hacer primero es totalmente sacar la electricidad que tiene, bajar el tono en la primera instancia. Entonces, ¿qué es bajar el tono? Es bajar la electricidad del músculo. ¿Sí? Y eso se baja entrenándolo con un ángulo corto, como hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Un Sí, ángulo corto, con la fuerza específica. Si yo voy a trabajar un hombro o brazo, estoy a la vez trayendo una cadena muscular a la parte cervical, si no utilizo la fuerza necesaria o no sí. utilizo la fuerza óptima. Entendiendo que la musculatura cervical no solo lo que va a hacer es estabilizar o dar ese dinamismo, sino que en ocasiones cumplen otras funciones, como los escalenos, el mismo eco, cumplen otras Claro, funciones respiratorias, como hablábamos la vez sí, anterior. Y esa función respiratoria también viene mediada de otras estructuras cervicales, nerviosas, y a su vez comprometen otras estructuras distantes. Entonces, no es exacto. solamente una función o dos funciones que cumplen los músculos cervicales. Es por ello que tanta gente sufre de problemas cervicales, porque no solo es un problema Bueno, cervical. exacto. El objetivo principal como terapeuta, y los que están escuchando por ahí, o en las formaciones que das o doy, siempre buscamos, o la gente te dice, ¿qué hago con las cervicalgias? ¿Qué hago con los dolores cervicales? Entonces, una de las causas es buscar dentro de la evaluación las asimetrías que hay. Buscar la línea pupilar, buscar la línea de la oreja, buscar la línea de la ceja, o sea, buscar las lateralidades y una vez que encontrás un ojito más levantado, una oreja más levantada, pedirle al alumno o al paciente cuál es el ojo dominante que tiene. La gente por ahí te dice, ¿qué tiene que ver el ojo dominante? Tiene mucho que ver. El ojo dominante es el cual el cerebro interpreta la primera imagen que vamos a ver. ¿Sí? O sea que si tengo un ojo dominante izquierdo y la computadora la tengo, por ejemplo, un oficinista, la tengo a la derecha, tengo que girar todo un complejo muscular derecho para que ese reflejo que se llama óculo-céfalo-giria me incline todos los músculos que están relacionados del ojo con las cervicales y me genere todo una conversión biomecánica
hacia el otro lado que el cerebro me tiene interpretado por el ojo. ¿Se interpreta eso? Sí, Entonces, automáticamente detectando el ojo dominante, corrijo la computadora, en este caso, de si trabajan en computadora o trabajan de lo que trabajen, hay que interrogar, automáticamente correr hacia el otro lado para que la biomecánica empiece a funcionar mejor, más la terapia que vamos a hacer. Y en ese caso, si tengo un ojo de un lado, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo izquierdo, donde me gira, voy a buscar el centro, la linealidad, porque toda biomecánica tiene que tener un eje y un plano, si no se mueve, vamos a tener que tener el músculo contrario, por ejemplo, en este caso, si tengo el cráneo inclinado hacia la derecha, vamos a hacer el ejemplo acá, no sé si ves, José, bien ahí. se ve bien. Si lo inclino hacia la derecha, vamos a poner ahí, eso sería la posterioridad de un paciente, ¿sí? Esto sería derecha, esto sería izquierda. Si lo inclino hacia la derecha, fíjate cómo acá hay inserciones, acá faltaría el señor cráneo que tenés vos con la cabecita, la Sí. línea nucal superior que estaría acá arriba, donde tiene inserción el trapecio superior, que no estamos hablando que el trapecio superior sea tónico, ¿sí? Los músculos tónicos principalmente están bien abajo, todo lo que es los rectos mayor y menor, los rectos laterales, los rectos anteriores, por delante el largo del cuello, ¿sí? Todos esos músculos tienen que sostener estáticamente esto. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona tiene inclinada hacia la derecha, el trapecio se tiene que activar por los receptores musculoesqueléticos, los sensores que están diciendo algo me está llevando para el otro lado, y se activa el trapecio de este lado. Y se activa, Lea, hay que dejarlo claro, se activa no por algo malo, No sino por precisamente contractura, es por protección de la por estructura. protección. Exactamente. Si este receptor acá está en contractura, inclina la cabecita hacia este lado, el trapecio del lado contralateral se va a activar por protección y ahí es donde el paciente, ahí donde el alumno tiene las trapesalgias del lado contraria a la disfunción biomecánica que tengo que corregir. ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? Sí, ya la voy a leer. ¿Qué hago con el dolor cervical que tengo todos los días de mis pacientes? ¿Qué pueden hacer ahora en estos días? Ok. Bueno, primero, ¿es fisioterapeuta la oyente? Dice instructora Noelia. No sé, que nos lo responda. A ver, Noelia, si eres fisio o no. Ah, Pero Noelia, de acá sí, de Argentina, sí. Mirá, Noelia, primero buscar la causa, creo que es alumna mía, Noelia, sí. Noelia sí. Villanueva. ¿Cómo se requiere una información que el alumno tiene que decirle no tiene ninguna implicancia al terapeuta? O sea, el alumno te va, o el paciente te va a decir, me duele o la cabeza o me duele el cuello. Claro. Y te va a señalar o con un dedo o te va a señalar a mano llena. Si nos señala a mano llena, nosotros nos tenemos que guiar, más que nada, a un problema más articular que neurálgico. ¿Sí? Cuando es más neurálgico, el alumno te va diciendo con el dedo y te va marcando todo el recorrido dermálgico que tiene o álgido del dolor que tiene en el brazo y automáticamente te das cuenta si es articular o es de origen neurálgico. Si es articular, te recomiendo que vayas más al trabajo de movilidad articular. Previo a todo eso tenemos que tratar, obviamente, el músculo, ¿sí? El músculo se tiene que trabajar siempre, pero
El terapeuta nos gusta trabajar de adentro hacia afuera. No nos gusta trabajar mucho de afuera hacia adentro. ¿Sí? Primero vamos a trabajar la articulación, movilizar articulaciones. Hay que evaluar mucho qué disfunción tenemos en cada lado de las articulaciones suboccipitales, si es el atlas que está en disfunción o es el axis que está en disfunción. Sí, sí, porque ¿Sí? para el que no lo sepa y que nos esté escuchando y viendo, la cervical, la columna cervical, podemos decir que se divide en dos, tanto Sí, columna cervical alta como columna alta. cervical baja. Alta, queremos decir, es cráneo, mandíbula, primera vértebra, segunda vértebra, atlas, axis. ¿Bien? Y desde la tercera vértebra cervical hasta incluso D2, como está descrito, es columna cervical baja. Baja. Entonces, así como lo está explicando Leandro, podemos tener un paciente que tenga una disfunción o una alteración muy comúnmente alta, cráneo, mandibular, cráneo, vertebral, o columna cervical baja, o incluso ambas. Entonces, importante, como toda esta semana hemos venido a estar hablando de la valoración, importante saber de dónde viene, y partiendo de ahí se simplifica mucho las indicaciones en estos tiempos a distancia de movilidad, de ejercicios como tal que el paciente requiera, porque no va a ser lo Ay- mismo una u otra. Claro, ayer justamente me estaba mandando un mensaje una alumna y me dice, Leandro, ¿es conveniente que yo le dé las indicaciones para hacer una rutina de trabajo? Está el tema hoy que todos los profes o todos por ahí kinesiólogos le están mandando la rutina en la casa a las personas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, con respecto a las rutinas físicas, ¿sí? De los profes que le están mandando, porque el alumno no es lo mismo estar en el ambiente de trabajo, en un gimnasio, que en el ambiente hogareño. O sea, la persona se quiere mover y por ahí se mueve mal. No, Y al moverse mal, repercute mucho en el que hice mal. claro, Repercute en decir, me lo dijeron mal o lo hice mal. Y ahí es donde está la duda en decir, me generó dolor de cabeza o me generó descompostura, como me ha pasado. claro. Entonces le digo, depende el alumno si te conoce cómo vos trabajás y depende qué vas a trabajar. O sea, el Claro. paciente, ¿qué es lo que quiere trabajar? Aeróbico, ¿qué quiere trabajar? ¿Quiere tonificar? ¿Quiere trabajar detrás de un dolor? ¿Quiere corregir algo? Es muy complejo ese tema. Y con respecto a lo que vos bien nombraste recién, en cervicales alta o cervicales baja, el terapeuta tiene que entender que las cervicales alta nunca me van a generar, por ejemplo, sintomatología en disfunción en hernias de disco, por ejemplo. Es las cervicales alta que no se están moviendo bien, que hay hipomovilidades, y son las cervicales bajas, hablando del complejo cervical bajo, cervical 4, 5, 6 y torácica 1, donde ahí se van a mover más porque no se mueven las de arriba. O sea que no se están moviendo occipital, no se está moviendo atlas, no se está moviendo axis y se mueve poco cervical 3. O sea que una patología de hernias de disco tengo que empezar a movilizar arriba, no tengo que tocar el disco, ni tengo que tocar las vértebras en la fase aguda en lo que es cervicales bajas. Tengo que empezar a movilizar el complejo cervical alto para que el cerebro interprete que tengo que movilizar acá también. Eso lo hace solamente el cuerpo cuando yo movilizo acá. Claro. Y ya que vuelves a tocarlo, el tema de cervicales altas, atlas, axis y cráneo, hace unos días hablé con Luis Rojas, especialista en articulación temporomandibular, y Te escuché la, perfecto. sí, y la mandíbula, Sí, la función de la mandíbula está en íntima relación con esos músculos suboccipitales. De hecho, los claro. músculos suboccipitales son músculos masticatorios. Entonces,
una alteración que pueda tener el paciente occipital de estos segmentos que has nombrado puede, con el tiempo, alterar el funcionamiento de esa mordida, ¿ok? Y eso Claro, generar una alteración postural, respiratoria, gástrica, infinidad todo lo que lleva posterior a la sintomatología, claro, se entiende perfectamente. Sí, Yo entonces, creo que... importante saber que, porque muchas veces, disculpa Lea, porque mucha gente, Sí, muchos pacientes llegan y de repente tú, valorando, luego le pides que abra la boca y empiezas a valorar las piezas, los molares, premolares, incluso lengua, claro. movilidad de la lengua, y dice, bueno, pero yo vengo por un dolor cervical, yo no tengo nada en la boca. Y resulta que el problema no es tanto cervical, lo que ocurre en la cervical es la consecuencia, como lo he venido diciendo toda esta semana, es la consecuencia de una alteración un poco distante, que no saben interrelacionar, y muchos especialistas tampoco. Claro, yo te escuché muy bueno lo que hablaba el colega de la Luis, articulación temporomandibular, Luis, exactamente. Eh, una de las pautas que yo doy en mis formaciones es cómo saber, cómo detectar que la función primaria venga del sistema oclusal o venga del sistema cráneo-cervical. ¿Sí? ¿Cómo está la línea suboccipital con respecto a la línea vía acromial? ¿Cómo están esas paralelas? Yo trabajo mucho con las paralelas son línea occipital, línea vía acromial y la línea de la pelvis. Depende de cómo se mueven esas paralelas, cómo evalúo esas paralelas, me va a determinar si la causa primaria disfuncional viene del sistema oclusal o viene del sistema cráneo cervical. Luis hablaba mucho de Rocabado, yo tuve también la posibilidad de formarme con el doctor Rocabado y él trabaja mucho, como vos hablabas bien, con el 50% al nivel mandibular y el otro 50% que todos se olvidan al nivel cráneo cervical. Lo que nos estamos olvidando acá es que no solamente estamos moviendo una articulación al nivel suboccipital, estamos moviendo toda la línea paravertebral simpática, los ganglios simpáticos superior, el ganglio simpático medio, el ganglio simpático inferior, que es el ganglio estrellado, que nos va a dar toda la información pericárdica. O sea, no solamente el paciente lo vamos a tratar con el dolor, que es mecánico, sino que lo vamos a tratar y va a mandar información al nivel digestivo. Desactivamos el nervio vago, que todos los terapeutas, lo primero que cuidamos es el nervio vago. O sea que vamos a tratar informaciones, el terapeuta, al nivel, a ver, el que no es terapeuta y está aburrido ahora escuchando, el que enseña gimnasia. claro. El que enseña gimnasia y quiere fortalecer, está rompiendo la articulación, Es que está ya, rompiendo la información. es que ya que tocas el vago, que para mí es un nervio fascinante por todas las relaciones que genera en el cuerpo, Claro, ya nada más con respirar mal o hacer un tipo de respiraciones patológicas, ya lo excitas y ya empiezas a activar ese sistema nervioso claro. autónomo generando una alteración. Antes que se me vaya la idea, hay la musculatura suboccipital, como también lo hablaba con Luis, tiene una íntima relación con la dura madre. Entonces, Exactamente. no solo estamos trabajando articulaciones y músculos, porque es imperativo, es imposible que trabajes una articulación sobre todo en estas zonas que estamos hablando, y que no haya una movilización ganglionar, simpática o Simpática. Sí, 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 de la claro. misma dura madre, o sea, del tejido nervioso. Es imposible. Y solamente eso puede disfuncionar faltando una pieza, o sea, una pieza dental. Puede disfuncionar teniendo una disfunción en el ojo que el alumno no lo sabe. Puede disfuncionar con una alteración digestiva de algún órgano. ¿Sí? Alimenticia, respiratoria. Exactamente. Con respecto a lo que estaba hablando de la dura madre, fíjate que yo a veces le digo a los alumnos, tengan cuidado, cuando la causa viene del sacro, la causativa,
viene del sacro cuando trabajamos glúteo. La inserción, tengo la pelvis por allá, la inserción de la dura madre es en la base del sacro. O sea que si entreno mal a un alumno, exactamente, ahí donde voy a poner el dedito, si entreno mal a un alumno y le hago fortalecer o aumentar el tono de un glúteo, automáticamente esa dura madre me va a modificar este hueso que se llama occipital. Se O mueven sea en que estoy conjunto, claro. haciendo exactamente a distancia una disfunción queriendo tratar un músculo que está en contractura. Y Lo, viceversa. claro, lo nombraba cuando, en los casos de las epidurales. Exacto. El espacio epidural, cuando el médico pasa el espacio epidural, que es donde tiene que alojar el líquido ahí, pasa y pincha la dura madre. Al pinchar la dura madre lo que hace es derramar el líquido cefalorraquídeo y el cerebro automáticamente baja. Y las cefaleas de las parturientas es tremendo. Sí. He tenido casos, pero muchos, que me traen el bebé para evaluarlo y la mamá tiene una cara con cefalea, ¿por qué? Por la epidural. O sea, evaluando, claro, baja el cerebro y no pueden estar paradas. Cuando se acuestan, la presión baja y esto automáticamente descomprime. ¿No? Y eso, Y muchas veces tienen suerte de que, bueno, en la primera puede pasar el líquido, pero muchas veces son 2, 3, 4, porque también he tenido casos de que no ubican bien la zona y entran 3 o claro, 4 veces. Y entonces son 4. exacto. Sí, mira, por aquí tenemos una pregunta, Lea. ¿Qué se recomienda cuando existe desgaste articular y hay compromiso neural? Bueno, ¿qué tipo de Y sí, compromiso? ya el compromiso neural ya es porque una hernia de disco, una estenosis de canal. El compromiso articular ya es otra cosa que ya viene a imbricar la vértebra, se acuesta la vértebra de una sobre otra y al acostarse, que se llama imbricación articular, ya eso ya se va transformando en una patología artrósica, o sea, ya la artrosis aparece, ese desgaste en esa faceta articular, ¿sí? Ya empezó a disfuncionar, pero eso viene arrastrándose de hace rato. Claro, Lo que no, hay no. que hacer ahí, la persona que preguntó eso, yo diría que saque una imagen, que saque una radiografía, no es necesaria una resonancia, que saque una radiografía y que el terapeuta vea qué articulación está comprometida y trate de movilizar esa articulación hacia el lado contrario o trate de liberar ese nervio para que deje de comprimir. Pero Casi, a todo eso necesita primero una imagen para sí. ver el desgaste articular por qué pasó. ¿Sí? Puede ser que la contractura de un escaleno me imbrinque en todas las vértebras por la poliarticulación que tiene ese músculo. Es un músculo poliarticular que va desde la cervical número 2 hasta la torácica 1 y me puede imbricar muchas vértebras, depende la más móvil, que viene a ser cervical número 3. Claro, y que casi siempre esas imbricaciones, como las nombras, o esas hernias de disco son en cervicales medias, Claro, precisamente porque es donde genera la mayor carga y la mayor adaptación, la cervical, por el punto de hablando de, pérdida de lordosis o no. ahora justamente nosotros trabajamos con un profesional en Rosario eh, que trabaja la adaptación deportiva, es un excelente, Ezequiel Caviglia. Bueno, a él lo formamos para que vaya lo que se dice el entrenamiento espejo, vaya al lado contrario a la disfunción que tenía. Por eso, el entrenamiento de un deportista, lo mismo es el entrenamiento de un oficinista. Total, claro. O personas que a mí me dicen, me duele no la parte cervical, pero el psoas, y afuera está una moto, se sube haciendo aceleración con respecto al psoas y me borra a nivel cerebral todo lo que pasa. Por eso cada movilidad articular que nosotros hacemos, el terapeuta que nosotros derivamos para entrenarlo, tiene que estar ordenado. Claro. Esto tiene que estar en perfecto estado
en todas las articulaciones sinoviales, tanto de la articulación temporomandibular como las articulaciones entre el occipital y el atlas, entre el atlas y el axis. Y de ahí para abajo se va a mandar otra información con respecto a la movilidad. No siempre tenemos que toquetear vértebras que no les gusta que la toquen. No, incluso, Como, sí, es que incluso... como hay músculos que a ajá. veces no hace falta que lo toquen, que lo manipulen, que lo entrenen. Como la educación física acá, en la Argentina, y no es de soberbio, sino que tienen un glúteo más elevado que el otro y quieren fortalecer el que no está elevado. Y piensan que hay un hipotono del otro lado y quieren fortalecer, y ahí es donde está el error. Bueno, Y ahí es donde vienen las cefaleas después. ahí como vamos con el tema de las escoliosis, que también Exacto. se piensa que porque el otro lado es el que está más estirado, el otro está más corto, entonces hay que reentrenar al otro. Claro, por eso el problema de las escoliosis, ¿puede venir de la articulación temporomandibular? Sí. Sí, claro, cráneo. He detectado un montón de escoliosis, que las causas son cervicales, que las causas son cráneocervicales, que las causas son esfenobacilar, de ahí hacia abajo. Sí, Como puede ser también una mala estática a nivel podal, como puede ser una mal posición biomecánica a nivel sacro. sí, O sea, lo hablaba con Luis cuando hablamos del tema de ATM, que perdí en cierta forma mucho trabajo con este tipo de pacientes adolescentes que el sí, odontólogo, por un tema estético, le indica ortopedia. Entonces, claro, al empezar a hacer un trabajo de 3, 4, 5, 6 meses y empezar a corregir una curva de 22 grados y ya íbamos por 15 grados, con esos picos de crecimiento que tiene ese adolescente, con esos picos hormonales y aparte un ortopedia, me perdió claro. muchísimo y la paciente aumentó y llegó con casi 30 grados de esa curva. Hay un estudio que se hizo, que además lo nombra el doctor Rocabado, el 71% de los infantos juveniles con órtesis en boca, o sea, los brackets, Sí, rectifican, el 71% rectifican cervicales. Y de mi práctica, el 90% de los pacientes que tienen ortodoncia me generan dolores cervicales. sí, no, eso O clarísimo. sea, la relación, y todavía hay odontólogos en Argentina que no creen en la relación cráneo-vertebral con la relación cráneo-mandibular, Sí, que no tiene nada que ver una con la otra. ahí es cuando Y yo ahí les es donde está el digo, error. ahí es cuando yo les digo que la anatomía es igual para todo el mundo, pero el que no lo quiero ver, el que no lo quiera ver, claro, no lo va a poder ver. Así es Ni, sencillo. ni hablar, si alguien está escuchando, si tiene bruxismo o problemas temporomandibulares, un porcentaje importante mando a que lo traten emocionalmente. Un porcentaje importante. Hay que empezarlo O por ahí. sea, hago mi trabajo y le digo, bueno, ahora anda al profesional que te trate las emociones por el bruxismo, porque el bruxismo es nocturno, el bruxómano está todo el día apretando, cosa que tiene en la carita cuadrada, con el macetero que no da más y no le dan importancia. Aquí tenemos ¿Había una otra pregunta por pregunta. ahí? Sí, una vez hecho un ajuste y quedar alineado y Gracias. balanceado, ¿qué recomiendan luego para consolidar esa postura? Bien, hablando de ajuste, yo lo interpreto, ¿qué va a ajustar? Si vas a ajustar con maniobras de alta velocidad una vértebra para liberar un nervio, como hace la quiropraxia, eso no corresponde a lo que es la posturología. Sí Me puede quedar imagino que derecho, me imagino que es sí lo que que sí, puede, porque alineado y balanceado es lo que entiendo. sí, claro, alineado y balanceado como hacen en los autos. Sí, Sí, para claro. la foto es buena, el paciente viene así, lo ajusto, pero eso no es el objetivo, porque lo vuelvo a aclarar como lo aclaramos el otro día, el cerebro interpreta 4 variables y una de esas variables es la aceleración. ¿Sí? Esa aceleración que se llama senestesia, es donde el uso neuromuscular propioceptivo genera la información al cerebro. Y cuando hay una maniobra de alta velocidad, no hay interpretación en el cerebro. O sea que si yo me ajusto
me ajusto la vértebra, luego tengo que, no significa que esté mal, pero luego tengo que trabajar lo que me hace mover esa vértebra y todas las estructuras estáticas que hay, que es la fascia. Nos estamos olvidando de una estructura muy importante de medios de unión que es la fascia. O sea que luego de trabajar esos ajustes vertebrales, sea ajustado con movilidad o sea ajustado con alta velocidad, tengo que enseguida trabajar la fascia y empezar a trabajar el músculo y empezar a trabajar esas alineaciones. Principalmente, ¿quién me llevó a esa disfunción? Que lo va a llevar el músculo. Posterior a eso, la fascia se retrae, que son dos sistemas distintos, José. ¿No? Y que la gente muchas veces no entiende y bueno, por temas de publicidad o tal, te metes al internet y consigues cualquier terapeuta, como tú dices, no digo que esté mal, manipulando y ya es el milagro. No movías para un lado, ahora sí mueves para el otro lado. Claro, Pero realmente la importancia no está ahí, que no es que no que queramos mantener el paciente o perpetuar el paciente en un tratamiento, pero la fisiología nos dice y la anatomía que lo que muchas veces necesita el paciente sí es la manipulación de alta velocidad, bien, pero más allá de eso es el reentrenamiento, el reeducar a esa musculatura exacto. que es la que te lleva, es la que te lleva a fijar esa articulación en Es, bloque. Y por eso, por más que manipules, lo vas a modificar, pero a 48 horas va a estar igual. Entonces, vuelve igual, claro. no sé si es más un tema por negocio, el manipular y ya está, o hacer el trabajo como se debería hacer. Claro, no, por eso te digo, si nosotros, hay un montón de manipulaciones y hay personas que tampoco quieren esa manipulación, como hay personas que le tienen miedo a un ajuste, como hay personas que le tienen miedo a una aguja de acupuntura, como hay personas que le tienen miedo hasta que te agarre la confianza. Pero a lo que vamos es, si vamos a trabajar para que el paciente trabaje en su ámbito, sea deportivo, sea laboral, social, tengo que empezar a lograr de que el cerebro interprete y esa estructura interprete lo que yo estoy haciendo. Pero no nos tenemos que olvidar que somos personas bípedas, o sea que no somos cuadrúpedos que no nos vamos a luxar o no nos vamos a hipomovilizar. Las personas también, nosotros hacemos un pequeño porcentaje, en este caso en las cefaleas, pero la persona tiene que educar otras variables en su vida, emoción, alimentación, reeducación biomecánica, pero tiene que entender de que nosotros le aportamos y que nosotros no somos milagrosos. O sea, si no se cuida las 48 horas posterior a tu trabajo, a tu inhibición, a tu ajuste, a tu manipulación facial, si esas 48 horas que son cruciales para la terapéutica, no sirve de nada. O sea, ¿cómo trato una cefalea? Bueno, la trato así, liberando articulaciones, trabajando la fascia, trabajando el músculo, pero si al paciente no lo educo, esa reeducación postural, esa reeducación del movimiento, no vamos a lograr nada. Y hacerle entender el por qué tiene el dolor o el por qué tiene la sintomatología. Porque muchas veces los pacientes, y lo hablaba con Luis con el tema de ATM, llegan Sí, de un terapeuta, llegan de un médico, llegan y pues como que terminan y se quitan el dolor y te lo dan a ti para que tú claro, resuelvas porque te recomendaron muy bien. Y ese tipo de pacientes es el que yo digo que hay que tener con mayor cuidado porque es el que viene sin esperanza. Es un paciente que dice, bueno, ya uno más, uno menos, me da igual. Pero es que nadie se ha sentado el tiempo necesario para explicarle qué es lo que ocurre, agarrar el cráneo, en este caso el cráneo o la cervical, esto es lo que ocurre si tú sigues sentándote, trabajando 8 horas continuo
no hidratándote. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No Sí, hidratándote, sí, sí. no cambiar posturas, no hacer un ejercicio, respirar como estás respirando, durmiendo mal como estás durmiendo, esto no te lo va a quitar nadie. Nadie. Muchas veces a los alumnos le digo que me consultan eh, a qué se dedican y muchas veces cómo está, dónde reposan. O sea, cómo está la almohada, cómo está el colchón, en qué lado se van a levantar de la cama como para girar. Todas esas sencilleces que vos Parecen decís, ¿qué sencilleces. parecen sencillas? Le tengo que preguntar y te miran. O sea, lo que le digo es siempre acorten la musculatura si les duele. O sea, te duele todo el brazo. Bueno, ¿de qué lado te duele? ¿El lado anterior? ¿El lado lateral? ¿El lado posterior? Bueno, acorten el sistema, en este caso, si hay una hernia de disco. Eh, ¿Y qué actividades hacen físicas? Hago el 100 en pilates, que donde está la tensión anterior de todos los músculos anteriores, ¿conocés el 100? Le digo Sí, el sí, sí, sí. 100 como para decir, hago Sí, abdominales, un un crunch montón de, abdominal. Sí, sí. un crunch abdominal, todo eso me van a generar, y lo tengo que preguntar porque, como vos nombraba el ECOM, el esternocleido occipito mastoideo, me generan cefalea por una mala postura en la actividad que hacen. O sea, hago CrossFit. Vengo, te acomodo, bárbaro, el martes hago CrossFit y te atendí el lunes. No, acá hay algo mal. Entonces, posterior a la cefalea, gastritis, no me caen bien las comidas, no le doy importancia, sigo comiendo. De esa gastritis me agarra un dolor dorsal, torácico, por la fascia de los epiplones que se insertan, etcétera, etcétera. No quiero ser tan técnico. Pero ¿qué es Sí. lo que pasa acá? Tenemos que preguntar que el alumno no sabe todo eso porque viene por un dolor cervical. Y para él, Y cervical es vértebra, músculo, exacto, trapecio y se acabó. exactamente. Y quien nos nutre el músculo y quien nos controla los tendones es el hígado. Fíjate qué importante tener el hígado en condiciones a la hora de entrenar, o qué importante es tener el hígado sano a la hora de estar atrás de una oficina y tener las responsabilidades que tienen que tener. O sea que lo primero que le digo, tenete tu hígado y tu vesícula sana. De lo Ahora, contrario, no te puedo ayudar. ahora que nombras el hígado, que iba para, las vísceras ahora, eh, comento lo que ahora que nombras el hígado y cervical. Tuve una paciente hace años que era muy, digamos, famosa por el tema de las redes y tal, y ya era entrenadora y la patrocinaba una proteína, ¿vale? Una marca de proteína. Uf, Ella me consulta por un dolor en el hombro derecho y migrañas. ¿Va? Bueno, al valorarla, nada más posturalmente, yo digo, bueno, pero dime, ¿cómo están tus digestiones? No, mal, no sé qué. ¿Desde cuándo están mal las digestiones? No, bueno, tendré un año. Entonces, pero yo no sabía el tema de las proteínas. Le digo, ¿pero qué consumes aparte de tu alimento? No, yo me cuido, yo tal, no sé cuándo, tal. Digo, pero al valorar su hígado y la congestión que tenía a nivel cervical, a nivel de trapecio, pero claro, congestión tanto linfática como incluso de temperatura. Me decía, no, lo único es que, bueno, yo consumo tal o cual proteína. Le digo, mira, no sé de qué venga esa proteína, pero tu hígado está tan saturado, una persona estéticamente, digamos, bien, ¿ok? sí. Está tan saturado que ni siquiera me deja manipularlo. Cuando hablo manipular es movilizarlo para Moverlo, ganar un ¿sí? poco de La movilidad, motilidad, una exacto, motilidad, y claro. que mejore la función solamente en cuanto a movilidad y que descongestione un poco a nivel diafragmático y a nivel cervical. Y le digo, no podemos, yo hoy no puedo hacer nada.
solamente te valoro, tal. Lo que necesito es que por 3 días, escucha solo la indicación, solo por 3 días dejes de consumir la proteína, La prote- consumas solo mucha más agua mineral, consumas estos minerales, punto. Al tercer día me llama, he dormido muchísimo mejor, no tengo el dolor en el hombro y aparte me dijo algo más, ahora puedo correr, no sé, 10 kilómetros, una cosa así que hacía. Entonces, muchas Claro, veces alimentos o estas proteínas, que la mayoría son químicas, son procesos químicos que tu hígado, tu sistema hepático no es compatible. Y exacto. lo digo porque también lo viví en un tiempo. No son compatibles, te puede dar diarrea, que de hecho en las contraindicaciones ya te lo dice. Te puede posible dar náuseas y diarrea, pero ¿cómo vas a consumir algo que posiblemente te vaya a dar esos síntomas? Con solo saber que es químico, ya Ya está. está, Sea que se toman un ibuprofeno o la proteína, que no sabes si el cuerpo necesita esa proteína. claro. Yo lo que les digo, me dice, la gente me pregunta, ¿qué puedo tomar? Alimentate bien, frutas, verduras, lo que sale de la tierra. ¿Sí? Acá pregunta Yani, una persona que se dedica a la albañilería y que por su trabajo tiene sobrecargado todos los músculos de la espalda, brazos, ¿qué podría hacer? ¿Algún consejo que ayude con...? Bueno, primero, albañilería, están bastante alterados funcionalmente los albañiles. Yo lo que te recomiendo es que le bajes el tono muscular, que le trabajes con muy poco peso y con ángulos muy cortos. Que sea una clase las primeras 2 semanas, si va 2 veces por semana, las primeras 4, que se aburra. ¿Sí? Eso te lo recomiendo. Y no le cargues nada al miembro superior con respecto a congestionar el trapecio, porque sabemos cómo se altera todo el complejo de cadena anterior o cadena posterior si le vas a trabajar el músculo. Lo que sí, te cuento, el 6,5% de lo que pesa tu cuerpo pesa el brazo. O sea, si yo te digo, trabaja suave, significa que trabajes con el peso que el cerebro tiene tu brazo, para no alterar justamente el complejo superior que yo se lo mando, en este caso, al profe de educación física, ordename este paciente, o vos que haces RPG, José, te lo mando para hacer este RPG después de una sesión mía, vos me lo vas a volver a trabajar la fascia. Claro. Para O sea, reequilibrar las tensiones, ¿sí? la tensión de la fascia tiene mucho que ver. Y en el movimiento, en un profesor de educación física, tiene mucho que ver la fascia. Entonces, como consejo te digo, trabajarle las 2 primeras semanas con ángulos cortos y con el peso específico, para que el cerebro interprete lo que tenga que hacer. Después, trabajar la fascia. Hoy día se trabaja mucho el foam roller para trabajar el ablandamiento de la fascia. El foam roller no la reeduca la fuerza de la fascia, sino que la ablanda. ¿Sí? Todos piensan que van a trabajar con el foam roller la fascia, pero lo que hace el foam roller es ablandar la fascia, pero no lo reordena a los fascículos faciales de la tensión que tiene la fuerza facial. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta por ahí, José? Dice, no trabajo nada de cargas con él, solo movilidad articular. Perfecto, pero con esto es suficiente, puedo hacer bien. Ojo también que vos vas a estar 1 hora y media con él y las otras horas restantes va a estar trabajando, no sabés cómo va a trabajar. Si te respeta lo que vos querés. Yo sé que vos lo estás entrenando del punto de vista del trabajo de él, o sea, lo tenés que entrenar con fuerza, porque en el trabajo de él hace fuerza. Pero en este caso lo que tenés que hacer es que trabaje como para que no se rompa. Y vos me dirás, y tengo que hacer fuerzas. Y ahí donde está ese desfasaje de información, con este caso, con el albañil,
que se suben, se trepan a los techos, que se tiran los baldes, que se tiran los ladrillos, tener que tener cuidado, en este caso el albañil, en qué es lo que va a hacer después de tu clase. Eso es lo que más te puedo recomendar. Y sí, por supuesto, que siga moviéndose, que trabaje con el peso, que trabaje articularmente, pero ojo con exacerbar la fuerza en el paciente en la fase aguda, las 2 primeras semanas. No, es importante, como decíamos, reequilibrar las cargas, Las porque cargas. muchas veces este tipo de alteraciones con este tipo de pacientes, que bueno, tiene este tipo de trabajo, pero podría ser alguien del CrossFit también, que genera mucha carga, que hace mucha explosividad en los movimientos, lo que hay es que reeducar las cargas y reeducar muchísima, vamos ahí atrás un poco, a la postura, porque muchas veces no hay una integración de esas cadenas musculares y al no haber una integración de esas cadenas musculares, estás haciendo compensaciones constantes, aparte de hacer las compensaciones con peso. Claro, por eso. Y ahí me dice qué puedo hacer desde la casa. Enseñarle a estirar la fascia, no elongar. Solo, ¿Sí? solo. No, solo la fascia. ¿Sí? No lo estires de más, enseñale, reeducalo en tu estudio, en tu gimnasio, para que en la casa haga lo mismo cuando venga del trabajo. Más que nada cuando venga del trabajo, porque ya viene con una carga térmica importante todos sus músculos, no después ni de bañarse ni nada. Enseguida después del trabajo que empiece a trabajar la parte del estiramiento, del entrenamiento de la fascia. Ahí tenemos otra pregunta, Leandro. Soy aficionada de la danza clásica, comencé con dolores en las rodillas y me dijeron que era propio de mi altura. Quisiera saber si eso es posible y cómo fortalecer. No. O sea, Bueno, que los que hacen danza, el que mide más de 2 metros tiene que doler las rodillas sí o sí. el, claro, el tema de las danzas, tuve una alumna justamente en la última formación que di en Panamá, que hace danza, claro, se agarraba la pierna, se la subía, se daba un beso en la rodilla y bajaba. O sea, la elasticidad que tienen es ligamentaria y Claro. parte facial. No significa que el músculo siga en contractura. Hay que ver ese dolor de rodilla, qué pasa con tu pie o qué pasa con tu cadera Sí, con o la qué pelvis. pasa con la causa, con la pelvis. La rodilla no es de causa nunca. La rodilla es por disfunción de las articulaciones que están en sus extremos, o cadera, pelvis o pie. O sea que tenés que hacer una reeducación de tu postura, ir a un profesional que te relacione cadera y pie a ver cómo estás. Sí, porque como dice que pareciera que dice que son en ambas Por su rodillas. altura. Sí, no, pero de ambas rodillas, dolores en las rodillas, no la rodilla. Hay que valorar bien porque cuando es bilateral ya sí es algo más central, de un eje más central que algo más específico, sí. Hay que ver también el dolor en la rodilla, si es articular o en ese caso está haciendo una tendinopatía rotuliana. Y si hay una tendinopatía rotuliana por contracción permanente de la cadena anterior, hablando desde el flexor del extensor del hallux hasta el psoas, Sí, ese cuádriceps, si ese cuádriceps está tenso, si está en contractura, me sube la rótula, que eso es otro tema, sube la rótula, las bolsas serosas subrotulianas se rompen y me genera una disfunción articular donde el paciente, el alumno, si no es extremadamente viejo, o sea, geronte, pasado los 60 años, 70, sí. 80, donde generan tendinopatías, es por contractura del cuádriceps, donde esa rótula está elevada, donde ahí sí tengo dolor de rodilla, que no está implicado ni el ligamento cruzado, ni los ligamentos laterales, ni los meniscos. Y el dolor es bien específico al nivel tendinoso. Y que Y ahí no es, vuelvo, y que no es por la altura, porque ¿no? el tamaño no importa. Lo que sí importa es cómo nos movamos, qué Exacto, movemos y qué no movemos, obviamente no consciente, porque muchas veces, como nombras tú, Lea, el dolor en la rodilla no va a ser una causa principal, sino es porque a lo mejor un ilíaco, la pelvis, se está moviendo mal, está alterado, exacto, exacto, y la exacto. rodilla es la que tiene que adaptarse junto con el pie, adaptarse para seguir funcionando, y más aún
en algo de movimientos tan específicos y globales como es la danza. Perfecto, sí, tal cual. Sí, sí. Así, con respecto a las rodillas es un tema ese. También tengo mucha gente que pisa muy mal y no lo sabe, donde el calcaño está en valgo o en varo y no lo saben. Ella piensa que las personas piensan que pisa bien, camina bien, se agarra el calzado y no lo gasta, piensa que el calcaño está bien y no está bien. Entonces, tenemos que empezar a movilizar un montón de otras estructuras a nivel extrínseco. O sea que Sí, tengo que buscar una plataforma, una ortopedia, una plantilla, como para ayudar No significa que tener una plantilla te reduzca la postura. No, no hay todavía plantillas que te puedan reeducar una postura, ¿sí? Eso no se ha estudiado nunca, pero se tiene que informar porque la gente piensa, listo, me pongo una plantilla en una fascitis plantar, en una valgia y chao. No es así. sí, Acá hay hay mucha, muchas empresas que te hacen varopodometrías y te sí, dicen que te sacan el dolor lumbar colocándote la plataforma. Y no, sí, por el están tema, equivocados. Están... sí, por el tema. Un abrazo grande. Y cualquier pregunta, pues podemos responder después. Saludos a todos y gracias por estar Saludos. nuevamente Gracias, José, conectados. nuevamente. Un abrazo Saludos. grande.